Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y les agradezco infinitamente la invitación a este evento tan importante. Mis raíces con su grupo son obviamente muy profundas, tanto a nivel profesional, obviamente como personal, por el aspecto que creo que ustedes saben bien, ser familiar también del doctor Cardoso. Y de hecho una historia muy querida es que empecé a trabajar con ustedes yo cuando era estudiante de medicina. Uno de mis primeros veranos tuvieron la gentileza de aceptarme y trabajar con ustedes en un verano. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado décadas, pero tener la oportunidad de regresar y platicar con ustedes es un honor y un orgullo. Y bueno, con mucho gusto quiero compartirles algo del trabajo que hemos estado haciendo en el campo del mieloma múltiple. Mi nombre es Rafael Fonseca, yo estoy en la Clínica Mayo en Arizona. Sin embargo, me entrené en la Clínica Mayo en Minnesota y he fungido en varias funciones para la institución, como jefe del Departamento de Medicina Interna en Arizona y en forma actual como director del Centro de Cáncer de la Clínica Mayo de los 3 lugares. Así es que, bueno, platiquemos un poquito del mieloma múltiple. Estas son mis relaciones con la industria. Vamos a empezar por decir que yo vivo en un campo que afortunadamente hemos visto muchísima mejoría en la sobrevida de los pacientes. Este es un estudio que publicamos hace 3 años usando estas nuevas bases de datos que le llaman del Big Data o del mundo real, usando casi 10,000 pacientes en el que les represento lo que es la sobrevida de los pacientes de mieloma múltiple, que es la enfermedad a la cual al 100% yo me dedico. En la parte inferior ven las curvas Kaplan-Meier de la sobrevida de estos pacientes y las dividimos de acuerdo al año en el que se diagnostican. Ven ahí del 2006 al 7, 8, 9, del 10 al 12, y cada vez va mejorando y se acerca más a la parte superior, que es la población en general de estas mismas bases de datos. Esto ha sido posible por un esfuerzo de muchas partes de los centros académicos, del sector privado, de la industria privada, de los pacientes, de las asociaciones de pacientes que han logrado mejorar la vida de nuestros pacientes. Sin embargo, todavía hay un sesgo que tenemos que cerrar. En los últimos años hemos visto más de 15 eventos de aprobación de medicamentos nuevos por la FDA en los Estados Unidos, y con esto obviamente hemos visto la mejoría en la sobrevida de los pacientes. Me atrevo a decir que hay un grupo pequeño de pacientes, todavía una minoría, pero hay un grupo de pacientes que ya se curan de su enfermedad y cada vez lo vamos a hacer más una realidad para todos nuestros pacientes. Yo hablé un poco del legado. También yo vengo de una escuela de la Clínica Mayo, el doctor Robert Kyle, Bob Kyle, como lo llamamos de cariño, que fue la primera persona en describir el pico monoclonal, el M-spike y la condición de la gamopatía monoclonal ya hace, digamos, un poco de tiempo, y que ha sido un elemento fundamental para entender la biología de la enfermedad y obviamente su relación eventual con el mieloma múltiple. Ahora, un grupo tan distinguido como ustedes en la imagenología, no voy a tratar de impresionar o manejar mucho el aspecto imagenológico del mieloma múltiple, pero más bien hablar de la parte clínica. Sin embargo, ustedes están familiarizados con lo que los clínicos como yo buscamos. Se ha usado el nombre de CRAB para distinguir a aquellos pacientes que tienen la enfermedad benigna de las gamopatías monoclonales del mieloma ya franco. Y esto se refleja obviamente en C de la hipercalcemia, el R de renal, la A de anemia y la B de enfermedad ósea del bone disease. Como pueden ver ahí en el lado derecho, una fractura importante de un fémur, que afortunadamente en este caso el paciente posiblemente regresa a una funcionalidad buena después de un evento quirúrgico. Sin embargo, la enfermedad ósea es muy problemática, sobre todo cuando estamos hablando de compresiones vertebrales para nuestros pacientes. Así es que es algo que tenemos muy en mente. Ahora, cuando yo me entrené con el doctor Kyle, era casi como una medalla de honor el no empezar el tratamiento en forma muy temprana. Pero poco a poco nos empezamos a preguntar si estamos empezando muy tarde, porque no queremos llegar a situaciones como esta, en la que los pacientes ya presentan con un mieloma muy avanzado, fracturas o en casos especiales también la falla renal. Así es que poco a poco el campo ha ido cambiando, ha ido evolucionando para ver si podemos prevenir algunas de estas complicaciones y no esperarse hasta un punto final. Ahora llamamos esto, digamos, el esquema de la progresión de la gamopatía monoclonal, como les enseñaba, al mieloma indolente, que es un mieloma intermedio,
En el inglés usan la palabra smoldering, que es un término en el que uno se refiere a las brasas de un fuego. Creo que no tenemos ese término en el castellano. Y eventualmente cuando el paciente desarrolla los síntomas, obviamente progresaba al famoso CRAB. Y hay ciertos parámetros clínicos que dictan esto. Sin embargo, lo importante es obviamente la complicación. Hay un grupo internacional, el Grupo Internacional de Mieloma Múltiple, que ha redefinido cómo buscamos hacer una intervención más oportuna en los pacientes. Tenemos buenos marcadores, obviamente, que podemos seguir la hemoglobina, podemos seguir el calcio. Hoy en día podemos predecir con mayor precisión el riesgo que uno tiene de tener falla renal. Eso es por un marcador que es las cadenas livianas libres en suero, que debe ser de rutina para el paciente de mieloma múltiple. Pero para un grupo como el de ustedes, menciono que uno de los sesgos más grandes que tenemos es que no tenemos buenos marcadores para predecir las lesiones óseas. Es decir, cuando vemos lesiones óseas ya es muy tarde y no podemos anticiparlas. Y entonces es un área que yo creo que todavía es muy rica para la investigación. Y ahora lo estamos llamando aquellos eventos que definen al mieloma o myeloma defining events, que es lo que ven en la barrita gris hasta abajo. Y seguimos con los mismos parámetros. Vemos pacientes con proteínas bajas, con plasmacitosis baja en la médula ósea, pero lo importante es obviamente determinar si la persona tiene alguna complicación que amerite tratamiento. La prevalencia de la gamopatía monoclonal sube con la edad. Esto es parte de los estudios pivotales del Dr. Kyle. Como ven, ahí va subiendo. Hoy en día sabemos que un 3% de la población en general lo tiene después de los 50 años y más de 5% después de los 70 años. Se ha encontrado que hay diferencias raciales. La más importante y contundente es que las personas de la raza negra, africanoamericanos en los Estados Unidos, tienen una posibilidad doble de tener la gamopatía monoclonal y también una posibilidad doble de tener el mieloma múltiple. Y es algo que todavía no se entiende a fondo por qué hay esa diferencia. Sabemos que existe un riesgo de progresión constante. Se estima aproximadamente al 1% por año. Y entonces el médico internista, antes de que interactúe con el hematólogo, pues tiene que estar siguiendo al paciente para ver que no haya evidencia de progresión incipiente, que queremos, como digo, prevenir algunos de estos eventos ya en su forma más florida. Ahora, ¿qué estamos haciendo con respecto al tratamiento? No puedo manejar todos los aspectos, obviamente, en el tiempo que tenemos, pero quiero darles una pintadita, como decimos en México, de algunas de las cosas que se están haciendo. Para el paciente promedio que vemos hoy en día y que se le da un tratamiento de inducción, por ejemplo, con esquemas estándar, a la mayoría de los pacientes que podemos los llevamos a un trasplante autólogo y los ponemos en mantenimiento. Para esto han pasado aproximadamente unos 5 años, esos 8 meses más los 53, que es lo que dura el mantenimiento, ¿no? En promedio. Con los esquemas que tenemos de rescate, que no voy a manejar en mayor detalle en el día de hoy, podemos todavía vislumbrar una sobrevida de aproximadamente unos 3 años más, usando los esquemas más modernos. Entonces, el paciente con un mieloma que se diagnostica hoy en día debe tener una expectativa de vida que supera los 8 o 10 años, siempre y cuando reciba los tratamientos correctos. Pero hay un concepto muy importante, y creo que esto se está manejando en otras de las sesiones que han tenido, es que uno se hace la pregunta de un paciente que recibe una línea de tratamiento, ¿cuántos de ellos llegan a la línea subsecuente de tratamiento? Esto es un estudio que hicimos también con estos datos del mundo real. En este caso en particular, si se enfocan en el lado derecho, ahí nos enfocamos en aquellos pacientes que no van a pasar por un trasplante, pacientes generalmente más añosos. Ahí vemos que si uno empieza a ver a 8,000 pacientes y se pregunta de esos 8,000 pacientes que terminaron la primera línea de tratamiento, ¿cuántos de ellos terminan la línea subsecuente? Es el 50%. Y como pueden ver ahí, con cada línea de tratamiento subsecuente se van perdiendo el 50% de los pacientes. Ahora, esta observación es muy importante, primero en el mieloma múltiple, pero es importante en todo el cáncer porque el concepto que estamos manejando es que no vale la pena guardarse los buenos tratamientos para más adelante. Dejar la pólvora seca, como dicen en el inglés, ¿no? Me reservo mis balitas para más adelante. Porque la realidad es que ese más adelante quizás no llegue, porque el paciente progresa, el paciente se infecta, el paciente decide no tener más tratamiento. Entonces, hay que usar los mejores tratamientos desde un principio. Algo de lo que hacemos en nuestra institución, que tampoco manejaré en mucho detalle, pero es que hacemos una estratificación
de acuerdo a los factores genéticos para decidir en qué tratamientos usamos. Las pautas terapéuticas están disponibles en el internet bajo el website del msmart.org. Son públicas, son gratis y las vamos actualizando conforme más información va saliendo, ¿no? Entonces, aquí muestro, por ejemplo, 2 caminos que se usan para el tratamiento de pacientes y que básicamente se asocian con ciertas pautas terapéuticas. Para pacientes de edad avanzada, se ha estudiado la combinación de varios fármacos. Estos son los resultados de un estudio muy importante de fase 3, el estudio SWOG S0777, en el que se usaba una combinación de 3 fármacos. Uno es lenalidomida, conocido comercialmente como Revlimid, que es la segunda generación de medicamentos de la familia de talidomida, que resulta ser altamente efectivo para el mieloma múltiple. Segundo fármaco es el bortezomib o Velcade, por eso ven la B ahí, que es una nueva clase de medicamentos que son inhibidores del proteasoma. Y por último, la dexametasona, que es algo que usamos en la gran mayoría de nuestros tratamientos. Esto se compara contra un esquema doble nada más de dexametasona con el Revlimid o lenalidomida, y como pueden ver es un estudio superior en favor de los 3 fármacos. Este tema es recurrente y en todos los ensayos clínicos que hemos visto en la enfermedad, ahí está, resultados mejores cuando se usan 3 fármacos. Otro estudio que quiero mencionar brevemente se llama el estudio Maya. El estudio Maya incorporó 3 fármacos contra 2. En este caso lo menciono por la novedad que tiene el medicamento. Hay un anticuerpo monoclonal que se asocia con efecto antimieloma múltiple. Es un anticuerpo que se une a un marcador de superficie de las células de mieloma que se llama el CD38 y que es muy similar a lo que ustedes conocen, por ejemplo, con el rituximab y que se ha asociado con resultados muy buenos. Estas son las tasas de respuestas para pacientes otra vez de edad avanzada que reciben estos tratamientos. Tasas de respuestas del 93%. Y empiezo a recalcar aquí que vamos a ver la profundidad de la respuesta. Pacientes de edad avanzada, 93% de posibilidad de respuesta y casi la mitad de ellos llegan a una respuesta completa. Es decir, si tratamos de medir enfermedad residual a través de los marcadores de proteínas en la sangre, ya no es posible porque el paciente tiene una respuesta muy, muy completa. En el lado derecho muestro digamos, la pauta más moderna ahora de medir la tasa de respuestas, que es con la enfermedad mínima residual. Esto se puede hacer con citometría de flujo y lo hacemos cada vez más con secuenciación de nueva generación. Y como pueden ver ahí, usando un esquema que mide hasta una célula en 100,000, es decir, a la 10 a la menos 5, 1 de 4 pacientes puede llegar a este estadio de enfermedad mínima residual que se asocia con resultados muy, muy buenos. Y aquí se los presento. Los mismos resultados de ensayo clínico, partimos a los pacientes de acuerdo a su tratamiento y a la profundidad de su respuesta. En la parte superior ven los que reciben los 3 fármacos y que llegan a la enfermedad mínima residual. En forma siguiente vemos a los que reciben 2 fármacos y que pueden lograr la enfermedad mínima residual. Y por abajo ven los que sean con 3 y 2 fármacos que no llegan a este estadiaje de mínima residual. Ahora, cualquiera en la audiencia puede preguntarse, bueno, a lo mejor esto refleja biología y es cierto que hay un componente biológico. Sin embargo, si se fijan en la cajita y de color rojo, van a ver que la posibilidad de obtener una respuesta con enfermedad mínima residual negativa es 3 veces más alta con los fármacos correctos. Esto es agnóstico para cualquier fármaco, es algo que estamos viendo en la enfermedad. Y entonces nuestra lucha y nuestra aspiración es tener más y más tratamientos que lleguen a la enfermedad mínima residual. Un esquema más complejo, esto es para pacientes que son candidatos al trasplante. En general, definimos aquellos pacientes que tienen menos de 75 años como elegibles al trasplante y los dividimos aquí en pautas de acuerdo a los marcadores genéticos que tienen cada uno de los subgrupos, ¿no? Un ensayo clínico que muestra también la inducción con 2 esquemas importantes, uno que se llama el BRD, otro se llama el CRD o el KRD, que se usan para este grupo de pacientes y que básicamente se reportó en forma reciente que demostraba que tenemos varias opciones. Estos esquemas eran muy, muy, muy similares. Es una presentación que se hizo en forma plenaria en la Junta de la Sociedad de Oncología Clínica en Chicago. Normalmente, en este caso, fue predominantemente virtual. En este año, reportando los resultados de este estudio.
Pero igual que les mostraba antes, nos preguntamos, ya ves, un poquito como las navajas de rasurar, si 2 son buenos, ¿qué tal 3? ¿Y qué tal 4? Este es un estudio que prueba estos 4. Se llama el estudio Griffin. Es un estudio que hace una comparación entre un esquema de 3 drogas, que ya la vieron ustedes antes, el RBD, contra 4 drogas. Ahora le agregamos este anticuerpo que les mencionaba yo, el daratumumab, para ver la profundidad de respuesta para pacientes de mieloma múltiple. Estos son los resultados. En la parte izquierda lo que ven son las respuestas y si cierran los ojos así un poquito, ven en color rojo la respuesta completa astringente. Es decir, aún buscando en una forma muy profunda, no se encuentran células residuales. En el lado izquierdo, las 4 drogas. En las columnas derechas, las 3 drogas. Entonces, una diferencia muy, muy grande en la cantidad de rojo que ven ahí. En la parte derecha de la gráfica vemos una vez más lo que es la enfermedad mínima residual y empezamos a ver que hasta un 50% de pacientes llegan a enfermedad mínima residual. Estos son los pacientes que yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, 5, 10 y 15 años, vamos a ver que un número más grande de ellos se mantienen con control de la enfermedad y, ¿por qué no?, empezar a anticipar que se curan algunos de los pacientes con mieloma múltiple. Ahora, en este estudio se ha hecho una actualización también en la Junta de Hematología que fue muy reciente, en diciembre del 2020, también virtual. Se reportaba que a los 2 años teníamos una tasa libre de progresión de casi el 95%. Y la sobrevida global, como en el lado derecho, está también en el 94% a los dos años. Es decir, los resultados son muy, muy buenos que hablan de un control duradero de la enfermedad. Otro esquema, esto no voy a bajar el detalle, pero si en vez de ese DRD usamos el KRD, que es lo que les muestro en este estudio, un fármaco que se considera tiene un perfil de toxicidad distinto y en los ojos de algunos un poco más efectivo. Les muestro ahí en el lado derecho, ven las columnas esas de color azul, que casi el 50% de los pacientes los llevamos a enfermedad mínima residual negativa, que como digo es un tema recurrente en cómo estamos buscando la mejoría para nuestros pacientes. ¿Y por qué no? La pregunta lógica sería, si 3 medicamentos son buenos y el K resulta ser muy bueno, ¿qué pasa si combinamos ahora el KRD con el daratumumab que mencionaba previamente? Este es un estudio, se llama el Master Study, lo presentó el doctor Costa, brasileño originalmente. El doctor Costa reporta que cuando uno ve a estos pacientes y aplica un nivel de astringencia incluso más alto, enfermedad mínima residual a 10 a la menos 6, vemos que se ve en básicamente el 65% de los pacientes a su momento de mejor respuesta. Y entonces, estos son los primeros indicios de que quizás algunos de estos esquemas, en su mayoría combinados con trasplante, pues quizás nos están acercando a lo que ustedes están acostumbrados a ver, por ejemplo, en el linfoma de células largas, de células grandes, donde el término de cura se usa y es una realidad, y esperemos que esto sea cierto también para el mieloma múltiple. Un estudio más sobre esta enfermedad mínima residual. Aquí nada más quiero hacer un punto interesante, que en un estudio francés muy grande dividían a los pacientes de acuerdo a sus factores de riesgo, que como ya les mostraba es algo que estudiamos en la clínica, y la habilidad que tiene un paciente llegar a esta enfermedad mínima residual. Y bueno, ahí ven que los pacientes que les va mejor son los que tienen mejor biología, es esperado, pero son seguidos por los que tienen mala biología y que tienen una respuesta muy buena. Es decir, la intervención médica, la intervención humana es una diferencia muy, muy grande, que incluso les va mejor que aquellos pacientes que tienen enfermedad estándar genética, o sea, tienen una biología estándar o buena, pero que se mantienen como positivos. Entonces, bueno, tenemos todavía mucho por entender de cómo vamos a estar midiendo esto para nuestros pacientes, pero la realidad es que el futuro es cada vez más prometedor. Y por último, de la enfermedad mínima residual, nada más mencionar brevemente que no importa cuándo uno llegue a esto. Si se llega incluso, por ejemplo, después de un trasplante, o se llega incluso un año después, los resultados parecen ser muy, muy semejantes. Entonces, en la clínica estamos diciendo, ahora lo importante es, en forma segura, en forma aceptable para el paciente, encontrar formas en las que podamos llevarlos a esta enfermedad mínima residual, como puede ser obviamente un caso con los fármacos que yo les estaba mostrando. Concluyo nada más con un par de transparencias. Quiero mostrar que en el mieloma no nos queremos quedar atrás con todo lo que es inmunoterapia. Todas las inmunoterapias, por ejemplo, de tipo del PD-1 o PDL-1 han sido controversiales y quizás no al 100% efectivas para el mieloma múltiple,
pero es un campo en el que todo esto de las células CAR-T está funcionando en forma muy, muy interesante. No voy a manejar las células CAR-T, simplemente quiero comentar sobre los anticuerpos bispecíficos. Este es un estudio que acabamos de presentar nosotros en la Junta del ASH, en la misma Sociedad de Hematología, con un anticuerpo bispecífico que tiene la propiedad de que pone en yuxtaposición células de mieloma con células tipo T. Y entonces lo que hace básicamente es que funciona como una célula CAR-T que es infusional, como dicen los americanos, es off the shelf, es decir, va uno a la farmacia, lo trae, y con eso podemos establecer el ataque de las células T contra las células de mieloma, ¿no? Ese es el principio de esos anticuerpos bispecíficos. Se presentaron 7 trabajos de anticuerpos bispecíficos. Obviamente presento este por estar muy sesgado, porque participamos en él, pero simplemente para mostrarles bueno, primero son seguros. Esto es una cosa que vemos, que el síndrome de la citoquina se puede ver, pero en forma más importante es que en pacientes que tienen muchísimos tratamientos previos, algunos de estos pacientes con 8 líneas previas de tratamiento, ya tenemos tasas de respuesta del 60%. Así es que nada más es, digo, abrir una puerta chiquita, ver hacia dónde vamos al futuro. Comento que hemos mejorado muchísimo con los esquemas de primera instancia. Me encantaría contarles todo lo que hay que contar del mieloma múltiple, porque se puede hablar por mucho, mucho tiempo, pero simplemente terminar y decir que hay mucha razón para ser optimista para nuestros pacientes que veo en la clínica, que llegan, los conozco ya de más de 10 años, conocemos a sus familias, y por qué no, pensar un mañana en el que a lo mejor el paciente se le trata por una semana, se acaba el tratamiento y llega a la cura de la enfermedad. Así es que una vez más les agradezco la invitación y un gusto estar con ustedes.